Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. En nuestra misión de hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes países en Latinoamérica donde la fuerza de la naturaleza está pasando su cuenta de cobro. Tanto por un lado la sequía que azota países, la cual genera incendios, y por el otro lado países que son azotados por las fuertes lluvias que generan accidentes y problemas viales. En Perú, decenas de vehículos estuvieron varados por varias horas tras el desborde de un río en el distrito de Llanatilé, cuyas familias están en total desamparo. ¡Hay un tronco! Estos pasajeros de una minivan lograron escapar luego de que el río Rosaspata en el sector Riobamba saliera de su cauce. Y es que las intensas lluvias siguen castigando los valles de Llanatilé y La Convención. Aquí los huaicos y desbordes son una constante. Muchas personas ponen en riesgo su vida al trasladarse diariamente por estas vías, que lucen prácticamente destruidas. Ante el inclemente temporal, decenas de vehículos quedaron varados. Ni la ayuda de maquinaria pesada pudo ayudar en la labor de remoción de escombros. Situación preocupante para nosotros. El problema se situó más o menos a las 3:30 de la tarde. Se vino un problema aquí en el riachuelo, en el río de Rosaspata, de tal manera que casi se llevan las casas aquí al costado derecho. Hubo problemas en la plataforma, de verdad que estamos en una situación de emergencia. Según se conoció, más de 48 familias del sector de Paucarbamba se encuentran aisladas. Las pérdidas en el sector agrícola son incalculables. En tanto, el centro poblado de Paltaybamba, que alberga 70 familias, estaría por desaparecer debido a la erosión del terreno. De otro lado, en la región San Martín, 7 comunidades en el distrito de Papapaplaya viven las de Caín tras el desborde del río Guayaga. Son 500 familias las que se movilizan en balsas. Incluso se nota cómo la plaza principal se ha convertido en una inmensa laguna. Según reportes, casi 180 casas están inhabilitadas, al igual que colegios y centros de salud. Todos los pobladores se encuentran inundados, sus viviendas a media puerta de la vivienda están inundadas. El sistema de agua y alcantarillado ha colapsado. Las pérdidas de animales de granja y cultivos son cuantiosas. En Ecuador también la semana empieza con dificultades creadas por un invierno que recrudece en varias provincias de la costa y sierra. Barrios inundados y vías colapsadas son el resultado de varias horas de lluvia. Ese es el caso de la provincia Las Esmeraldas, donde las precipitaciones han vuelto con fuerza y, como nos informa Claudia Roira, algunas familias han tenido que abandonar sus casas, mientras otras lo han perdido todo. Torrenciales lluvias acompañadas de vientos huracanados dejaron bajo el agua 10 casas en las parroquias Palestina y Montalvo, en el cantón Río Verde. Además, se generaron daños en la población de Punta Arena. Pedro Rodríguez nos cuenta que es la primera vez que sucede un fenómeno como este en el sector de Palestina. El 60% de las viviendas del sector de Palestina están inundadas. Carmen González, de 85 años, se vio obligada a abandonar su vivienda luego de que el viento levantara el zinc y que una descarga de la alcantarilla casi se lleva a su casa. Sí, con viento, relámpago, todo, a ver, a miedo esto. Mientras tanto, en Atacames, los aguaceros dejaron árboles y vallas publicitarias en el suelo, deslizamientos de tierra en la carretera y 3 barrios inundados. Ana García nos cuenta que el río ha crecido y se están hundiendo las casas. Toda la noche el aguacero sin parar y ya ahora a las 6 de la mañana empezó a hundirse las calles porque el río se ha crecido demasiado, se ha volteado el río. Se ha hundido mi casa, muchas casas hay hundidas para adentro. Por su lado, Lucía Ramírez nos cuenta que lo perdió todo. Toda la cocina, la nevera, todo se me ha hundido. Y en el cantón Esmeraldas colapsó una alcantarilla en la parroquia San Mateo, lo que ocasionó el cierre de la vía. En Colombia se registró una tragedia en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca. 100 familias lo perdieron todo tras un voraz incendio que consumió 30 viviendas. 7 máquinas de bomberos fueron necesarias para sofocar las llamas.
Los habitantes del barrio Santa Fe, muy cerca a la zona portuaria en Buenaventura, fueron sorprendidos esta madrugada por un voraz incendio que en minutos se extendió irremediablemente sobre decenas de viviendas de madera. La comunidad intentaba desesperadamente sofocar las llamas a punta de baldes, pero la fuerza del incendio arrasó con todo. Terrible, terrible, eso sonaba como que si fuera así una desastre, pero suprema, eso fue impresionante. Una cosa de un momento a otro, pero nadie está dispuesto para esas situaciones dificultosas. 7 máquinas de bomberos llegaron al sitio para atender la emergencia. Por fortuna, las autoridades no registraron víctimas fatales, pero por lo menos 30 viviendas quedaron destruidas. Pero hasta ahorita ya está todo controlado, estamos en el proceso de extinción del fuego que queda por debajo de las viviendas y empezar a hacer este censo para darle una información real. Solo algunos habitantes lograron salvar algunos electrodomésticos, pero la mayoría quedó en la calle. Hasta el momento no se conocen las causas que originaron esta conflagración. Este es el 5º incendio que se presenta en Buenaventura en lo que va corrido del año. Continuamos con noticias locales. Delante de una sala completamente llena de mentes brillantes del reino holandés, el primer ministro Mike Eyman tuvo el honor de clausurar el programa de TEDx Binnenhof 2014 con mucho éxito. Su discurso fue seguido no solo por los participantes al evento, sino por más de 3.800 personas alrededor del mundo. Su discurso fue emotivo, lo cual produjo ovación por el público asistente. Después de presenciar una variedad de tópicos interesantes, el primer ministro Mike Eyman trajo delante la historia de Aruba en un contexto que reflejó la determinación, la visión de un pueblo y sus gobernantes que no se limitaron por la extensión geográfica ni por el poder económico. Las palabras de nuestro ministro presidente inspiró a los que estaban delante de tal forma que al final de su presentación ellos se levantaron de sus sillas y aplaudieron. Fácilmente se puede imaginar un escenario similar en las 3.800 personas que siguieron vía live stream este evento alrededor del mundo. La presentación desde Den Haag llenó a los que estaban siguiendo esto en la sala grande de Casa de Cultura con una sensación total de orgullo e inspiración. Antes que nuestro primer ministro estuviera presente, tuvo la oportunidad de escuchar 2 a 3 oradores invitados quienes vinieron con tópicos sumamente interesantes que ampliaron y estimularon nuestro pensamiento. Sin duda alguna, una mañana muy enriquecedora intelectualmente. Como se mencionó anteriormente, la participación del primer ministro Mike Eyman, quien clausuró el programa de TEDx Binnenhof 2014, dio muestra de la relevancia que le da su visión, sobrepasando todas las expectativas. La visión es crear una Aruba con una sociedad inclusiva, innovadora y reflexiva. Esto es lo que le dio la organización, descrita por el primer ministro Mike Eyman como líder que guía a todas las mentes brillantes, de la misma forma que un líder de orquesta dirige a los músicos talentosos. La presentación del primer ministro Mike Eyman no solamente fue integral e informativa, sino también inspiradora y emotiva. Al final, los que estaban en el Rijderszaal se levantaron y aplaudieron, confirmando una vez más la calidad de liderazgo, visión, convicción y carisma que tiene el mandatario Mike Eyman y que seguramente seguirá produciendo un efecto positivo y fructífero en los que siguieron ayer en horas de la mañana sus palabras. En un hospital de Bogotá, Colombia, permanece Natalia Ponce, una mujer de 33 años que fue atacada la semana pasada por un hombre que le arrojó ácido en el rostro. Las autoridades ya tienen pistas muy claras sobre quién estaría detrás de esta agresión. Además, se conocieron preocupantes cifras sobre este tipo de ofensivas. Por ejemplo, en los últimos 10 años se han presentado más de 900 casos y en más de 100 de ellos se investiga a miembros de las fuerzas militares, la policía y el IMPEC de este país como presuntos responsables. Este caso ha conmovido a toda la sociedad en Bogotá, quien está consternada por este hecho. A través de redes sociales como Facebook han dejado ver su voz de protesta y su voz de aliento por esta joven de apenas 33 años quien fue atacada con ácido. El CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional avanzan por buen camino en la investigación para dar con los responsables de la agresión a Natalia Ponce de León, víctima de un ataque con ácido la semana anterior en el norte de Bogotá.
A la joven se le realizó un segundo procedimiento quirúrgico y está bajo estricto manejo médico especializado en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Simón Bolívar. Está recibiendo toda la atención especializada por parte de todo el equipo médico, está en soporte ventilatorio. La doctora Patricia Gutiérrez envió un mensaje de apoyo a la familia de Natalia. Queremos expresar nuestra solidaridad no solamente como médicos, sino como ciudadanos colombianos. La médica pidió que ningún caso quede en la impunidad. El subgerente científico del Hospital Simón Bolívar, Luis Gerardo Cano, explicó que los afectados por este tipo de ataques sufren más allá de lo físico. Toda violencia genera inseguridad, genera temor, genera miedos. Según datos de medicina legal, en los últimos 10 años, 926 personas han sufrido este tipo de agresiones, 797 de ellas por violencia intrafamiliar, agresor dudoso o desconocido 257. También aparecen como presuntos agresores 129 integrantes de las fuerzas militares, la policía y guardia del IMPEC. Por el caso de Natalia Ponce de León, la policía ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos para hallar a los agresores. Por su parte, la Procuraduría constituyó una agencia especial para que intervenga en esta investigación. En Venezuela, los estudiantes de Caracas rechazan la violencia que se está viviendo en el Táchira. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha negado que exista represión por parte de los uniformados a los manifestantes, pero organizaciones denuncian miles de detenciones y violaciones a los derechos humanos. Beatriz Adrián, corresponsal de nuestro canal aliado Noticias Caracol en Caracas, nos tiene los detalles. Hola, muy buenas tardes. Hoy jóvenes de 10 estados del país cumplen una semana pernoctando frente a la sede de la ONU aquí en Caracas. Ellos piden una intervención de este organismo ante lo que denuncian es una fuerte represión que están viviendo en algunos estados del país, como en el Táchira. Anoche continuaron las protestas en las calles de Chacao en apoyo al pueblo del Táchira. Más de 10 detenidos, reportan organizaciones no gubernamentales durante este fin de semana en la región. El modo operandi de ellos es los allanamientos en las noches, bajan la luz, cercenan, violan el derecho a la propiedad, no tienen una orden como tal. Cientos de efectivos militares han actuado en San Cristóbal para intentar replegar a los manifestantes, mientras que el jefe del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas negó en su cuenta Twitter que el Estado actúe con represión. El pueblo trabajador y espiritual de San Cristóbal y del Táchira retornará a la paz y a su verdadero gentilicio. Terminaremos con la violencia. En Caracas, frente a la sede del Programa de Desarrollo de la ONU, 170 jóvenes continúan solicitando la presencia en el país de una comisión de este organismo. Francia Cacique es una de las manifestantes. Esta joven periodista ya tiene 8 días acampando aquí para denunciar ante el organismo internacional lo que según ella no puede decir en los medios de la región por la autocensura. Porque es desinformar cuando vas a ejercer tu trabajo y no puedes contar la realidad que estamos viviendo en el país. En este país estamos minados de violencia, de inseguridad, hay escasez, hay desempleo, inflación. El Foro Penal entregó una carta ante la sede diplomática del Vaticano en el país, en donde denuncian la violación a los derechos humanos. Es desproporcionado la utilización de la fuerza de guerra contra una población civil que se encuentra allí en el Táchira. En total dijo que se han registrado 2.000 detenciones desde que comenzaron las protestas, con un saldo, según el Ministerio Público, de 38 fallecidos hasta el momento. Y este martes está convocada la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, por lo que una marcha acompañará a la diputada María Corina Machado para retornar a su curul en el Parlamento. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Como lo anunciamos la semana pasada en Guatemala, un voraz incendio consumió una zona comercial llamada La Terminal. Hoy, 8 días después de la tragedia que dejó a muchos hogares sin un sustento económico, los vendedores de este centro de abastos han decidido reabrir sus negocios. Vendedores del mercado La Terminal abrirán nuevamente sus puertas gracias a un esfuerzo entre comerciantes y autoridades, quienes lograron restaurar varios locales que no fueron consumidos en su totalidad por las llamas. Las ventas que inician con sus actividades cotidianas a partir de mañana son las carnicerías, ventas de mariscos, marranerías, pollerías, ventas de lácteos y embutidos. Ya una franja del mercado de La Terminal que fue dañado, que fue pasto de las llamas, pues gracias a Dios este sector quedó intacto, como ustedes lo pueden observar. Solamente los retoques que se le están dando ahorita acá con la pintura, y ya el día de mañana pues ya van a estar habilitados para el consumidor final y para la clientela que pueda hacerse presente el día de mañana. A pesar de contar con luz provisional, esto no representa un obstáculo para los vendedores, que con esperanza ansían un nuevo comienzo en la central de abastos de La Terminal. Carol Alfaro, Azteca Noticias.
Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.